sé, es como luchar con los caprichos a veces, ¿no? Bueno, vamos al aire, señoras y señores. Muy buenas tardes, ya son las 12:29 aquí en Vida 1010 AM. Comenzamos el momento de hablar de las charlas, los talleres para padres, que tanto hacen falta, estos talleres tanto hacen falta. Las sepamos, que las recibamos, que las aprendamos, porque no lo sabemos todo y una de las tareas más difíciles para el ser humano es la crianza de los hijos, levantar familias saludables, levantar familias donde reine la paz, reine el amor, que reinen todas las cosas buenas que a veces las vemos por fuera y parece que son fáciles, pero que dentro del hogar pasan tantas cosas que son como un río grande, que por la parte de arriba se ve calmado, pero por debajo van las corrientes de agua que van arrastrando todo a su paso. Y así pasa muchas veces con la familia. Todo de apariencia puede verse bonito, pero cuando ves hacia adentro hay cosas que quizás tú mismo no estás viendo y necesitas a alguien que te ayude a corregir. Les voy a darle la bienvenida en la tarde de hoy a Xochitl y a Joel, que están aquí con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. Contento de estar otra vez. Qué bueno que están aquí de nuevo con nosotros en Vida 1010 AM, acompañándonos y trayéndonos tanta información, y más que información, consejos acerca de cómo tener familias saludables. La semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando ya de este tema de las familias saludables. Y cuando hablamos de familias saludables, pues tenemos que compararlo quizás con un cuerpo humano, que si el cuerpo humano está sano, obviamente va a funcionar bien, pero que si hay alguna enfermedad, hay algún problema de salud en ese cuerpo, el cuerpo no va a funcionar bien. Y empezando desde esa comparación, estuvimos desglosando una serie de puntos hace varios días. Hablamos entre ellos de la comunicación, la falta de comunicación, y quisiera pues que ustedes me den una introducción acerca de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Pues hoy vamos a estar hablando de que ya habíamos tocado este tema, que era afirma y respalda. Y vamos a estarles explicando qué significa la palabra afirma y cómo podemos respaldar también. Y para eso pues también tenemos aquí al experto. Experto. No, me alegro. Ese ejemplo que usaste es del cuerpo, Juan Carlos, es muy importante porque lo usa el apóstol Pablo también, hablando de la iglesia, que si una parte del cuerpo no funciona, pues afecta a lo demás, y todo lo hemos visto, que nos dañamos en un dedo, algo pequeñito, y parece que afecta todo el brazo, sí. Y es cierto también con la familia. Es una buena perspectiva. Muchas veces se habla de la familia como un reloj, un sistema. Entonces, si algo no está funcionando, afecta al funcionamiento de toda la familia. Solo quería matizar, antes de continuar, Xochitl, en el tema de afirmar y respaldar, solo recordarnos que la comunicación es lo más importante. Y siempre tener presente que es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicándonos. Muchos pensamos que si no hablo, pues no comunico, ¿no? Puede que el silencio sea la peor de las comunicaciones. Y es obviamente una de las vías principales para respaldar y afirmar. Ahora, cuando hablamos de afirmar, quisiera si pudieran darme un concepto o una definición de lo que es esta palabra afirmar. ¿A qué se refiere? Muy buena pregunta. Eso, sí, como se suele decir en España, no quiero enrollarme como una persiana, pero eso tiene que presuponer nuestro propio trasfondo y nuestra crianza de cuando recibimos aprobación de las personas más importantes en nuestra vida. Estaba pensando sobre este tema y me vino a la mente cuando Jesucristo se bautizó. Y en ese evento tan trascendente en la vida de Jesucristo, una de las cosas
formidables que ocurre, y lo leo porque se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay muy pocas palabras que puedan ser de un bálsamo para un hijo, que oír a su padre y a su mamá decir, estoy contento contigo, tu comportamiento, qué alegre estoy contigo. Y esas palabras de afirmación nos hacen falta a nosotros, quizás en algún momento de nuestras vidas, cuando estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. ¿Para qué nos sirven unas palabras de afirmación en lo que es nuestro crecimiento, digamos, a partir de ciertas edades? ¿Cuándo necesitamos más esas palabras de afirmación? Qué buena, estás repleto de buenas preguntas esta mañana. Permíteme matizar que no es solamente la palabra, es el tono de voz. ¿Cuándo lo necesitamos? En todas las etapas de nuestro desarrollo, incluso siendo abuelos. Necesitamos que alguien venga y nos diga, mira, no lo hiciste todo bien, pero esto y esto. Es una afirmación para continuar en nuestro peregrinaje de cumplir la voluntad de Dios. Pero quiero matizar, reiterar, que necesitamos esas palabras de afirmación y de respaldo en todas las etapas, en todos los momentos. Y una de las herramientas más importantes es el tono de voz o una mirada. Una mirada puede traspasar como un machete, corta una caña, o puede apaciguar, puede alentar, puede edificar. Bueno, y adelante, Xochitl. Sin en cambio, yo siento que sí hay una parte donde es un poquito más importante, que es en la base, en el inicio del desarrollo del niño, porque hablamos que es como un edificio y que psicológicamente dentro de la etapa de los 0 a los, unos dicen 6, otros dicen 7 años, es cuando nosotros construimos esa base que va a soportar el edificio. Entonces, si esa base no está bien construida, el edificio se va a caer cualquier soplo que venga, ¿no? Que esa es la influencia que vemos en la calle cuando nosotros no estamos educando o ellos no tuvieron esa aceptación, seguridad, ese amor y ese valor en la casa. Ellos van a tratar de encajar en alguno porque es una necesidad que tienen. Sí, estoy de acuerdo. Durante esa etapa del desarrollo de la persona, pues el tocar es muy importante. Ese tocar cariñoso, y mi recomendación es que nunca usemos nuestras manos para pegar al niño o a la niña, nunca. Sin embargo, en nuestra cultura hispana eso es algo que es muy común, el pellizco, la bofetada por la cara o detrás de la cabeza, las manos. Hay un antiguo himno en la iglesia evangélica que se titula Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la cruel cruz. No, las manos deben ser parte de esa comunicación, de afirmar. Y sí, muy importante, sumamente importante en los primeros años. Y aparte, también me viene a la mente ahorita el lenguaje del amor, de palabras de afirmación. Sí. Que no importa, nosotros como papás debemos como separar el lenguaje del amor de afirmación con la disciplina. Porque muchas veces el disciplinar nosotros pensamos que es pegar, que es regañarlos, castigarlos, que esa es una forma de disciplinar, y disciplinar no es eso. Lo que nosotros les enseñamos, como lo dice la Biblia, que disciplinar es enseñar. Okay. Entonces, no es
que nosotros queremos que el niño tenga abuso ni físico, ni verbal, ni emocional, para evitar precisamente que cuando él esté creciendo, él vaya a querer adaptarse a un ambiente que no es saludable. Entonces, las palabras de afirmación nos van a ayudar a ver esa forma positiva, pero va con la disciplina, porque el hecho de decirle que él hizo algo mal, no lo estamos etiquetando como que el niño es malo. Ok. Entonces, o decirle palabras como eres un tonto, no sirves para nada. Exacto. Esas son palabras que dañan mucho la autoestima del niño. Y entonces con el lenguaje de afirmación le podemos decir, o con este tipo de afirmación nosotros podemos separar ese lenguaje con esta, porque puede ser que está mal, pero no es malo el niño, es solamente Correcto. una actitud que no hizo adecuadamente, pero si está en esa etapa de guía, entonces tenemos que enseñarle cómo se hace. No es así. Y en la vida cotidiana, hablando de este punto de la afirmación, especialmente en esa etapa de crecimiento, esa etapa de infancia, ¿cuáles son los momentos en que más necesitan afirmación los niños o los muchachos en ese proceso? Buena pregunta. A mí me gusta pensar que desde el momento que el niño o la niña es concebida en el vientre de su madre, necesita eso. No tenemos tiempo para profundizar en ese punto, pero muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de los meses de gestación de una persona en el vientre de la madre, y obviamente esa es una etapa muy importante. Los eruditos, los educadores en la historia nos han enseñado que hay diferentes etapas de crecimiento. Entonces, yo tenía un profesor que nos decía, una familia puede vivir en una cueva. Eso no es lo que afecta al niño. Lo que afecta al niño es la relación que ocurre en la cueva. Okay. Entonces, nos incumbe a nosotros padres informarnos de las diferentes etapas y caminar con los niños según la necesidad que requiere esa etapa. Al principio el niño no puede hablar, intenta comunicarse. ¿Cómo se comunica? Gritando, llorando. Entonces, pues, adivina, ¿qué pasa? Los dientes, o qué pasa, el pañal. Pero yo diría que depende del niño en esas diferentes etapas. El desafío es con los padres, porque muchas veces nosotros los padres proyectamos sobre nuestros hijos lo que recibimos de nuestros padres. Y a veces repetimos comportamientos que no ayudan a nuestros hijos. Que eso a mí me pasó. Por decir, a mí mi mamá gritaba mucho, pegaba, o sea, era la primera y tenías que hacer caso porque tenías que hacer caso. Y ahora que yo soy mamá, me tocó poner en práctica la paciencia, sobre todo la paciencia. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que yo he tenido que aprender y que me ha costado más trabajo, porque como uno tiene tantas cosas que hacer, tú quieres dar una orden y que esa orden sea inmediata, ¿verdad? Y me ha tocado aprender a que tengo que dar opciones, y me ha tocado aprender que debo de dar también pues un chance al niño, que a la tercera que no me haga caso, entonces ya tengo que apretar un poquito más. Pero definitivamente sí es como papás. Yo recuerdo escuchar esta frase, por decir, José 1, José 2. Antes de que cuente 3, José corre y hace lo que tiene que hacer y ya no ve las consecuencias. Pero eso todavía aplica en estos tiempos. Sí. No obstante, yo recomiendo ese proceso, pero depende del tono de voz. Y eso le da opción al niño, según la edad que tiene, a tomar una decisión. Porque la frase no debe ser, o vienes o te pego. No, sino, ven hijo, es hora de cenar o es hora de comer. Entonces hay un proceso ahí de tomar la decisión
para el niño, pero otra vez, muchas veces nosotros los padres nos encontramos repitiendo cómo nos trataron a nosotros. Entonces, es importante recibir los talleres que Xochitl da a los padres, a las madres, son excelentes. Hay 7, por ejemplo, hay 7 etapas de una familia. Y tenemos que estar enterados en qué etapa estamos atravesando como familia. La etapa de los niños de 3, 4, 5 años no tiene nada que ver con la etapa de la adolescencia. Son 2 etapas totalmente diferentes. Otra etapa es el sistema familiar, entra en una etapa de que los abuelos están. Hemos de cuidar a los abuelos y tenemos a los adolescentes. Entonces tenemos una entrada y una salida. Claro, también a mí me gusta abogar mucho por la participación de la iglesia. La iglesia es muy importante. Y también la etapa que estamos pasando como matrimonio. Sí. Entonces, es como todo ese conocimiento debemos de tenerlo para entender cómo es, en qué ambiente familiar estamos viviendo y qué es lo que está afectando a la familia para no estar como teniendo una familia saludable. Sí. Sí. Ahora, estamos hablando del punto de la afirmación. Una afirmación que hay mucha necesidad de afirmación, especialmente en ese proceso de crecimiento. Yo creo que cuando se está esforzando al muchacho a que haga algo, y digo esforzando y no forzando, porque una cosa es forzarlo y decirle tienes que hacerlo porque sí, y otra cosa es esforzarlo, como dice la Biblia, que los pastores o cada uno tiene la responsabilidad de esforzar a la gente a entrar al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que esforzar muchas veces a los hijos a hacer ciertas cosas que no las van a hacer por iniciativa propia. Pero después que el muchacho comienza a hacer algo, ese momento de afirmación se hace muy necesario. ¿Cómo me quedó el dibujo? ¿Cómo me quedó lo que hice? ¿Te gustó la comida? Quizá la comida no le quedó muy bien, quizá el dibujo no es el más bonito y recuerdo que un primo que ya está grandecito hizo un dibujo y mi hermana había hecho un dibujo y me presentaron los 2 dibujos, me preguntaron que cuál estaba más bonito y yo no sabía quién había hecho qué y yo dije que estaba más bonito el dibujo de mi hermana, pero era porque ella estaba más grande, naturalmente ya sabía dibujar un poco mejor y el muchacho agarró su dibujo y se fue a llorar. Él necesitaba la afirmación en ese momento. Ya él no está tan muchacho, tiene 26 años ahora, en ese tiempo creo que tenía como unos 8 o 7 años. Pero vamos a regresar, después de esta pausa, vamos a regresar con lo siguiente de este tema. Estamos hablando de la afirmación. Ahora vamos a empezar a hablar de el respaldo. ¿Es lo mismo afirmación y respaldo o hay alguna diferencia? Wow. Yo diría que a nivel de práctica hay una diferencia y mucho tiene que ver con la longevidad, porque el respaldo y la afirmación, sí, tienen que ver con la longevidad también, pero creo que hay una diferencia, podemos hablar de ello. Bueno, vamos a hablar de esa diferencia que hay entre la afirmación y el respaldo y vamos a definir también lo que es ese respaldo que necesitamos dentro del núcleo familiar para tener una familia saludable. Estamos conversando con Xochitl y con Joel de la organización Renacer. Ya regresamos aquí en Vida 1010 AM. Para esos días calientes. Una radio refrescante. 1010 AM. Vida. Kroger. Durante ese proceso tú le vas diciendo muy bien hecho, pero cuando ellos toman decisiones tú los respaldas. Pero no podemos mentir, es lo que el ejemplo de él reluce. Entonces, ¿cómo te afrontas a esa situación? Sí. En mi caso, Sí, yo no sabía de quién era cuál dibujo.
Pero en mi caso, yo siento que no es malo decirle a un niño que no, porque si tú siempre le estás diciendo que sí, que sí, que sí, es como el bien y el mal. Si no sabemos que existe el mal, no vemos el bien. Entonces, si no ves la parte mala, no puedes ver la buena. Y entonces yo digo, en los niños, o en este caso, este ejemplo, para mí sería, no le voy a mentir en primera, pero también vas a ir reforzando en él, pues cualquiera lo va a hacer sentir mal. O sea, eso lo va a encontrar en alguna parte. Lo que están diciendo hoy en día de los milenios es que se les crió con que todo estaba bien. Entonces no saben cómo responder ante una situación que no les sale como ellos quieren. Exactamente. Entonces se creó un monstruo, ¿no? O sea, se creó un monstruo que no son los muchachos, sino que es ese monstruo de la falta de afirmación. Yo estoy en el borde de los milenios y en mi tiempo todavía alaban la oreja en la escuela, ¿no? Y en ese tiempo también había que repetir el año escolar si no lo habías hecho bien. Y eso creo, no digo que haya sido positivo, pero creo que sus aspectos positivos tenía porque uno tenía o que esforzarse más o simplemente pues tenía que repetir el año. Hay una diferencia en el valor que tú tienes como persona y lo que tú haces. Si yo debo corregirte, y si te corrijo debe ser porque te valoro. Si no te valoro, entonces me da igual. Entonces, claro, lo que ocurre es que muchos padres han sido heridos y como se le daban un trofeo por participar. Vale. A mi hija está ahora mismo entrenando voleibol y ella le dice, si tú no rindes, no juegas. Eso es fuerte. Claro. Entonces, yo no sé si se comunica bien. Porque yo jugaba en el equipo de béisbol, yo jugaba en el equipo de béisbol y en el de soccer porque yo era el dueño del balón. Si no, no jugaba. No hay mucha diferencia entre afirmar y respaldar, pero tal vez la diferencia es palabra, presencia. Palabra, presencia. Es un tema muy... Y no mentir, porque si no ya ahí caes en estar contra Dios, mintiendo. Claro. O alimentando algo. Y en mi época, por ejemplo... Perdón, que esa verdad puede ser de acuerdo a la edad del niño. O sea, no tienes que ser cruel con el niño para decirle, es que no sabes hacer nada, eso está más feo, sino con palabras como un poquito delicadas o no tan fuertes para el niño, pero nosotros podemos decir la verdad. No sé si han escuchado este término, yo traigo muchos términos de Venezuela, no sé si los utilizan así en México y en Cuba y en España, pero es el método de enseñanza conductista, que era no sirve para que la persona se esforzara más en hacerlo mejor. Eso tenía ciertos efectos, pero ese modelo cambió. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar de eso. Regresamos aquí en AM hablando de temas interesantísimos. Y bueno, la conversación se pone muy interesante cuando estamos fuera del aire también, porque salen muchos temas a relucir, temas de la actualidad, temas del pasado y temas del futuro también, de lo que estamos formando y de lo que se ha formado. Es un monstruo lo que se ha formado con respecto a ciertas cositas que se intentaron cambiar para que mis hijos no pasen lo que yo pasé. ¿Se ha creado un monstruo? Yo creo que sí. Como papá, como mamá, sí. Sí, definitivamente. Y por eso quiero recalcar, los padres tenemos que hacernos una evaluación de nuestro estilo de ser padres. Hoy en día lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. No pueden invitar a un conferenciante a una escuela que diga lo contrario que algunos piensen, porque si no le tiran una piedra eso es inconcebible, eso es una falta de madurez. Entonces, sí, como inmigrante yo me acuerdo, muchos inmigrantes me han dicho, yo no quiero que mis hijos padezcan lo que yo padecí. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no? No estoy hablando de atrocidades que te hicieron, si te encontraron en un camión muriéndote, no, pero
hay una serie de valores que podemos enseñar y debemos enseñarles. Así es. Y estábamos hablando del tema de la afirmación dentro de la familia, especialmente en el crecimiento de los hijos, pero ahora vamos a hablar del respaldo. Y aunque las dos palabras están conectadas en el mismo punto, quisiera saber cuál es la definición que le daríamos a esta palabra de respaldo y cuál es la diferencia que tiene con la palabra de la afirmación. Wow, sí. Lo que queremos comunicarnos de una manera práctica. Y si podemos pensar, afirmar, estamos hablando de dar una palabra. Y respaldar, estamos hablando de presencia. Es decir, yo estoy con mi hijo, aunque saque una F en matemáticas o saque una A. Yo estoy con él. No cambia mi amor hacia él. Y yo estoy con él presente. Okay. Ese sería el respaldo. Sí. Ese es el respaldo. Aunque no haya salido bien, sí, o aunque las cosas no estén bien, o quizá aunque no esté contento contigo, igual voy a estar ahí. ¿Ese sería respaldo? Y es como Dios, ¿no? Si nosotros por cometer nuestros pecados perdiéramos la salvación, pues nadie iría al cielo, ¿verdad? Claro. Pero Dios está con nosotros, no importa si no eres perfecto. Exacto. Entonces nosotros como padres es igual con nuestros hijos. Puede ser que no es el mejor hijo, puede ser que sea el mejor, pero eso no va a quitar que tú lo respaldes en las decisiones, porque hay veces que también ellos toman decisiones que nosotros no estamos de acuerdo. Claro, siempre repetimos, el amor de Dios es un amor incondicional. Eso no significa, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que yo puedo hacer lo que bien me dé la gana. No, si yo tengo intimidad con Dios, yo voy a querer complacerle. Pero si cometo un error, entonces yo necesito a alguien con amor que me diga, te has equivocado. Disciplina. Uh-huh. Entonces ahí es donde los padres, recalcar otra vez, la palabra y la presencia. Siempre, si recibo una nota de la escuela que mi hijo no está funcionando bien, yo debo ir, presencia. Y así le estoy respaldando. Y eso creo que es muy importante, porque hablábamos dentro de eso, hablábamos del método conductista de enseñanza, en el que el profesor o el maestro o el mentor tenía que ser muy duro. Y yo tengo que reconocer que a veces repito ese modelo de enseñanza en el que tú puedes haber hecho tu mejor esfuerzo, lo hiciste lo mejor que pudiste, igual te equivocaste. Y al momento en que termina lo que estabas haciendo, yo no estoy feliz porque no lo hiciste bien como yo esperaba que lo hicieras. Pero en lugar de decirte, oye, hiciste todo bien, o hiciste casi todo bien, pero... te digo, mira, te equivocaste en esto. Eso puede herir los sentimientos de la persona a quien nosotros queremos formar o ayudar a crecer. Por supuesto que puede herirles. Estos términos de conductivista, gnosticismo, todo eso está hablando de cómo yo me relaciono en un ambiente, en mi familia, si lo traemos de vuelta a la familia. Yo siempre le decía a mis hijos, yo no te pido una A, yo te pido que hagas lo mejor que tú puedas. Eso es lo que yo te pido. Y claro, yo le ayudaba a que pasara tiempo estudiando, porque si no, entonces no iba a aprender el material. Otra cosa es también que en lugar de decirle como esa palabra dura que lo puede herir, lo podemos cambiar por una positiva. Y un ejemplo es como el niño que está brinque, tú le dices, no brinques. O sea, la palabra no es muy importante en el transcurso de nuestra vida, o sea, se queda bien grabada, pero en lugar de decirle, no brinques, no hagas esto, no hagas lo otro, también se puede cambiar por, las sillas son para sentarse, o haz esto. O sea, tratar de buscar una forma que no sea siempre estarle prohibiendo cosas, porque aunque no lo creas, eso afecta cuando ellos son adolescentes. Es como sentir esa libertad de que nadie me controla, de que ahora yo quiero hacer lo que me place, y sí se ve que hay que afecta, ¿no? Bueno, esos son secretos que nosotros debemos aprender, especialmente cuando no somos padres,
pero que en algún momento vamos a querer serlo y saber que de alguna manera hemos tenido alguna involución en el cambio de generaciones. De un momento a otro hemos ido retrocediendo en algunas cosas, avanzando en otras, pero lo que es más importante es que los errores que estamos cometiendo hoy nos sirvan a las generaciones anteriores y a las generaciones futuras para hacer un término medio en lo que fue la generación de los antes de los millennials, lo que fueron los errores que llegaron a ser de los millennials, esas personas que quizás no tienen ese carácter, y hacer un término medio de tener personas muy pensantes, muy proactivas, muy determinadas con la sensibilidad de los millennials. Eso sería un sueño, ¿no? Sí, y solo es importante matizar que la iglesia tiene un papel muy importante en todo esto. Sí, en familia respaldarnos, pero en la iglesia deberíamos también respaldarnos y darnos palabras de una manera recíproca. Y en sí la iglesia es una extensión de la familia. Uh-huh. Y ahí mis hijos pues tienen tíos y tías de los cuales ellos reciben un modelaje, un modelo. Una influencia. Y ahí ellos son valorados en sus relaciones interpersonales. Excelente el programa que hemos tenido el día de hoy, hablando de la afirmación y de el respaldo. Quisiera que nos den un último consejo por el día de hoy. Ya llegó la hora de despedirnos, pero que nos den un consejo para despedirnos por el día de hoy referente a estos dos puntos, la afirmación y el respaldo. ¿Cómo podemos hacerlo si no lo hemos hecho todavía? Yo creo que primero es vernos a nosotros mismos, cómo estamos educando a nuestros hijos, si estamos poniendo en práctica la afirmación y el respaldo, y si no es así, buscar cómo podemos hacer ese pequeño cambio en la familia. Importantísimo saber cómo podemos hacer ese pequeño cambio en la familia. Y, Joel, para cerrar. Sí, es importante tener presente que cada miembro de la familia va a recibir la afirmación y el respaldo de una manera diferente. Somos diferentes y tenemos que aprender cómo mi esposa recibiría la afirmación mía. Gracias por la comida que has preparado. Aquí hay unas flores. No sé, a mi hijo, mira, quiero invitarte a tomar un helado. Y entendemos de una manera diferente. Y termino con esa frase que terminé la semana pasada. El amor que no has ganado, no lo puedes perder. Tengamos eso presente. El amor que no has ganado, no lo puedes perder. Excelente frase para terminar el día de hoy también. De verdad, impactante esta frase. El amor que no has ganado, no lo puedes perder. En la próxima entrega que vamos a tener será el próximo martes a las 12:30 del día. Vamos a seguir hablando con Joel y con Xochitl de la organización Renacer. Si ustedes quieren recibir estas charlas para padres, estas charlas para la familia, el número de teléfono es el 678-469-9550, 678-469-9550, el próximo martes aquí en Vida 1010 AM. ¿Ibas a hacer algún otro comentario? Sí, que el próximo martes no viene Joel. No te había comentado, pero bueno, aquí voy a estar estaremos. Aquí estaremos y recibiremos Exacto. muchísimos consejos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Vida 1010 AM.